Bueno, ya es hora de comenzar. Entonces vamos a comenzar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y como siempre, antes de ver el video para el día de hoy, vamos a contestar las preguntas de siempre para afirmarlas en la mente, ahí en el corazón, por obra del Espíritu Santo. Bien, ¿en qué se basa una buena relación con Dios? Esta es la pregunta clave. Sí, la más en, importante. en nuestro Señor Jesucristo, Ok. en la obra que Él hizo por nosotros, en la sustitución que hizo pues, por nosotros. Ok. Y nos sustituyó de dos maneras, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos maneras en las cuales nos sustituyó? Obedeciendo la Ajá, es la primera en su vida, obedeciendo la ley por nosotros. ¿Y cuál es la y otra? mostrarla. Sí, muy bien. Y en la cruz murió y sufrió la ira de Dios, la condenación del mismo infierno por nosotros otra vez como nuestro sustituto. Y por eso llamamos esta obra salvadora que nos ha salvado por la doble sustitución. La obediencia y la sustitución. Sí, su Obediencia y obediencia, sustitución. ajá, nos sustituyó en la obediencia que Dios requiere a toda la ley de Dios, todos sus requerimientos, y también en el sufrimiento del castigo por nuestros pecados, que nosotros merecíamos sufrir, pero para rescatarnos de tener que sufrir ese castigo, Él lo sufrió en nuestro lugar. Sí, muy bien. Entonces, ¿para qué sirve la fe? La fe sirve para la herramienta, ¿verdad? Que nos da, nos da el Espíritu Santo Ajá. para recibir la obra de Dios, la gracia, el Evangelio. Okay. El beneficio de todo lo que Jesús Beneficio, ganó, exacto. ¿sí? En su vida y con su muerte. Muy bien. Entonces no gana nada, no es una obra que hacemos, sino una herramienta, un brazo para recibir lo que Jesús ganó. Bien. ¿Para qué sirve el arrepentimiento? Vamos, Laurita, vamos, Laurita. El arrepentimiento, claro, el arrepentimiento sirve, ay Dios, para para reconocer que somos pecadores. Bueno, es la ley que nos hace ver que somos pecadores y produce el arrepentimiento. Sí, es también obra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo usa la predicación de la ley para obrar el arrepentimiento en nosotros. Pero la pregunta es, ¿para qué sirve el arrepentimiento una vez que el Espíritu Santo... Y que el audio no funciona. Ajá, Algo ¿para qué se sirve? va en el audio. Ah, ya. Es como es una preparación para recibir el Evangelio. No, no para recibir, sino ¿no? para eso, apreciarlo. Para apreciar el mensaje del Evangelio. Sí. Y el mensaje del Evangelio nos habla de qué? De lo que hizo Jesús por nosotros. Eso. Exacto. Entonces ya vamos a apreciar lo que hizo, el mensaje de lo que hizo. Si no estamos arrepentidos, no lo vamos a apreciar. Entonces en vano nos predican el Evangelio si no hemos reconocido nuestros pecados primero, si no estamos tristes por el pecado. Entonces, pero el Espíritu Santo hace las dos obras, o sea, y usa los dos medios. La ley es un medio, es parte de la palabra de Dios, y lo usa para producir el reconocimiento y tristeza por nuestros pecados. Y esa es la preparación que necesitamos y eso es el arrepentimiento. Y es lo que necesitamos para después cuando se predica el Evangelio. Ay, sí, gracias, eso es lo que necesitaba. Sí, exactamente. Y él obra la fe por el Evangelio. Bien. Ahora, ¿cuáles son? Ya hemos hablado de ley y del Evangelio. ¿Cuáles son las diferencias entre la ley y el Evangelio? La ley es el problema. Ok. Y el Evangelio es la solución. Ok. ¿Qué otra diferencia? Es La una. ley usa y
y el Evangelio Ya. nos consuela. Ok. La ley nos muestra la ira de Dios. Ajá. El Evangelio nos muestra el amor de Dios. Muy bien. Ajá, la ley es un mandato, es un mandato. Ujú. Para nosotros cumplir, sí. Claro, y el Evangelio nos muestra que lo que Cristo ha hecho por nosotros. Exacto. No manda nada el Pero Evangelio. Muestra, por eso es buena noticia. Esa es la otra referencia. La ley es buena o mala noticia. Muy buenas nuevas. La ley la ley es mala noticia. presenta una mala noticia, sí. Al revés, claro. Ay, sí, sí. Sé que eso es lo que quería decir, Laura. ¿Y el Evangelio? Ay, se fue el Si la ley volumen. es mala noticia, el Evangelio es Buena Buenas noticia, buenas presenta una nuevas. buena noticia. ¿A quién quiere Dios que prediquemos la ley? A los que no se han arrepentido. Ok, a los no arrepentidos o los que están confiados en sus pecados, no Confiados. les importa sus pecados, bien. ¿Y el Evangelio? ¿A quién vamos a predicar el Evangelio? A los que ya están atemorizados, que saben o han escuchado y están temerosos de la ira de Dios. Muy bien, ya reconocen su pecado, están tristes por su pecado. Entonces a tales sí vamos a predicar de una vez el Evangelio. Muy bien, han hecho muy bien. Están aprendiendo bien estos principios que son los más básicos e importantes, sobre todo en que se basa nuestra relación con Dios. Todo lo demás se edifica sobre ese hecho bíblico. Bien, ¿alguna pregunta sobre eso? ¿O sobre cualquier cosa que hemos estudiado hasta ahora? No. Ok, si no, ya voy a dar introducción a la segunda parte de la primera lección. En la primera vimos el relato histórico del desarrollo de la iglesia primitiva hasta más o menos el año 1500 después de Cristo. Bien, entonces ahora, a través del tiempo, la Iglesia Católica llegó a ser la Iglesia Católica Romana y finalmente vimos que por los años 1500 la Iglesia Católica Romana tenía poco parecido a la Iglesia Cristiana primitiva. En esta segunda parte vamos a ver el desarrollo de la Iglesia Luterana, que salió de la Iglesia Católica Romana, y luego el desarrollo de las iglesias reformadas, y que fue provocada por la reforma luterana. O sea, vino poco después, pero era después de la reforma hecha por Martín Lutero, al ser levantado Dios y obrado en él para hacer esa reforma. Bien, esa es la introducción. Entonces ya voy a parar eso y a compartir el video. Ya vamos. Lección 2. Como vimos, la Iglesia Católica Romana adquirió gran riqueza, poder y esplendor a través de los siglos, pero no se identificó con el mensaje del Evangelio que caracterizó a la Iglesia cristiana primitiva. Hasta aproximadamente el año 1500 después de Cristo, la Iglesia Católica Romana fue la única iglesia cristiana en el mundo occidental. Esto, sin embargo, estaba a punto de cambiar. En 1517, un monje y profesor de la Biblia, Martín Lutero, paulatinamente redescubría el mensaje del Evangelio. Después de estudiar la Biblia por muchos años, Lutero se dio cuenta de que la salvación no es por obra, sino solo por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. El mismo mensaje que encontramos resumido en las confesiones de la iglesia primitiva hace muchos siglos. También se restauraron otras verdades bíblicas. La primacía de la Biblia sobre la tradición de los padres de la iglesia.
el perdón de los pecados por la gracia de Dios, recibido solamente por la fe en Cristo y no por las buenas obras. El redescubrimiento del Evangelio por Lutero produjo una división en la iglesia cristiana. Por primera vez, en 1500 años, hubo dos iglesias cristianas y dos identidades espirituales de las cuales se podía escoger. Los miembros de la nueva iglesia fueron llamados despectivamente luteranos. Lutero se opuso a esto porque podría dar a entender que las enseñanzas eran suyas y no de la iglesia cristiana primitiva. No muchos años después de la reforma de la iglesia por parte de Martín Lutero, se presentó una tercera iglesia, un grupo más pequeño. Tuvo como fundadores a Ulrico Zwinglio, 1484-1531, de Suiza, y a Juan Calvino, 1509-1564, de Francia. Aunque surgieron después de la reforma de Lutero, con el tiempo de la iglesia, fundadas por Zwinglio y Calvino, fueron reconocidas como iglesias reformadas. Entre ellas están la bautista, la metodista, la presbiteriana, etc., así como las que aquí se conocen como las iglesias evangélicas. Zwinglio fue un ferviente admirador de Erasmo y abrazó el humanismo, aunque las escrituras fueron el objeto de sus estudios. Como humanista, consideraba a la razón humana como autoridad superior a las escrituras. Las ideas de Zwinglio eran mucho más radicales que las de Lutero en cuanto a la reforma de la iglesia. Rechazaba muchas enseñanzas y costumbres de la iglesia católica romana, no por ser doctrinas falsas, sino solo por ser católicas. Lutero no estaba de acuerdo con Zwinglio, no solo en cuanto a su radicalismo, sino aún más con respecto a la primacía de la razón humana sobre las escrituras. Lutero, la autoridad de las escrituras era absoluta y el hombre tenía que someter su razón a las claras palabras de la Biblia. Comparaba cada doctrina con la Biblia y cuando rechazaba una enseñanza o costumbre, no era por ser católica, sino por no ser bíblica. Estas diferencias fundamentales entre Lutero y Zwinglio, diferencias que se manifestaron en las doctrinas sobre el bautismo, la Santa Cena y el papel del hombre en la conversión, entre otros, hicieron que los dos hombres se separaran. Calvino, el otro fundador de la Iglesia Reformada, era hijo de un abogado que se ocupaba de los asuntos del alto clero del distrito. Gozó de una refinada educación y con objeto de cursar estudios de teología, fue enviado a París. Pero debido a que su padre había sido excomulgado por negarse a rendir cuentas a la Iglesia, cambió sus estudios de teología por los de derecho. Esto explica por qué más tarde su teología fue dominada por un énfasis en la ley, legalismo, y no en el Evangelio. Como Zwinglio, Calvino comenzó a dudar y luego se opuso al catolicismo, después de ser expuesto a la influencia del humanismo. Por eso, su teología seguía una lógica muy estricta. Según Lutero, esta fue la falla principal de su enfoque en cuanto a la doctrina, y Lutero diría que es una falla que ha afectado algunas de las enseñanzas de la Iglesia Reformada, incluyendo las de la Iglesia Evangélica, hasta el día de hoy. Todavía existen estas tres ramas básicas de la Iglesia cristiana, y la teología de cualquier iglesia cristiana tendrá sus raíces en una de estas tres ramas. Aquí, en Academia Cristo, creemos y enseñamos que el perdón de los pecados, tener la obediencia perfecta de Cristo acreditada a nosotros y la vida eterna son cosas que tenemos por la gracia de Dios y que la recibimos solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. No son cosas que obtenemos por medio de nuestras obras buenas. Creemos que la Biblia es la única autoridad con respecto a la doctrina, mayor que la tradición, la emoción, la razón, la lógica humana o cualquier perjuicio contra una iglesia. Creemos que la Biblia debe interpretarse por sí misma, o sea, cada versículo debe ser interpretado en su contexto inmediato y también en el contexto global de la Biblia. Creemos que no debemos contaminar el Evangelio al exigir lo que la Biblia no exige, legalismo, o al prometer lo que la Biblia no promete. Creemos que los principios que acabamos de mencionar fueron establecidos por los apóstoles en la iglesia cristiana primitiva. Creemos que la Iglesia Católica Romana
ha perdido muchas de las verdades bíblicas de la iglesia cristiana primitiva. Y finalmente, creemos que las enseñanzas de la iglesia cristiana primitiva fueron restauradas durante la reforma de la iglesia, no por Zwinglio o Calvino, sino por Lutero. Por eso consideramos que esta es nuestra identidad espiritual. No obstante, no siempre tenemos la palabra luterana en nuestro nombre, aunque compartimos los mismos principios y confesiones que Lutero restauró, porque nuestras costumbres no necesariamente son las mismas, pero principalmente porque nuestras creencias no siguen las enseñanzas de un hombre, sino de la iglesia cristiana primitiva. Esperamos que esta historia breve de las 3 ramas básicas de la iglesia cristiana le haya ayudado a entender por qué existen tantas iglesias cristianas diferentes y tantas denominaciones hoy en día. En las lecciones que siguen, esperamos explicar en forma clara y simple las diferencias principales entre estas 3 ramas de teología. Nuestro deseo es suministrarle información que le ayude a determinar su propia identidad espiritual. Hasta entonces, que Dios le bendiga. Veamos ahora el ejercicio de repaso y refuerzo. Bueno, hasta ahí el video. ¿Alguna pregunta sobre el contenido del video? Bueno, tengo algunas, pero mejor las dejo para el final, un poquito más adelante. Ok, como quiera. Listo. Entonces vamos a hacer estas preguntas. Dice, hasta el año 1500, la Iglesia Católica Romana fue la única iglesia cristiana en el mundo occidental. ¿Qué sucedió para cambiar eso? ¿A quién levantó Dios para hacer una reforma y volver a las doctrinas de la palabra de Dios? Como enseñaba. Buenas noches. Sí, hola Luz, ¿cómo está? Bien, un poquito tarde. Bueno. A Martín Lutero. Okay. Ok, pero me alegro que ha llegado. Bienvenida. Entonces, sí, Martín Lutero y la reforma de la iglesia es lo que Dios usó para volver a las enseñanzas, sobre todo la enseñanza correcta en cuanto a la salvación, que ya había sido torcido de gran manera a lo largo de los siglos anteriores. Bien. ¿Quiénes fueron los fundadores de las iglesias que se llaman reformadas? Incluidas son bautistas, presbiterianos, metodistas, evangélicas, pentecostales, o sea, todo lo que no es católico y no es luterano, ahí se encuentra bajo la categoría reformadas. Entonces, ¿quiénes fueron los? Y Calvino. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Otra vez? Tanglido es que, y Calvino, Juan Calvino. Bueno, el nombre del primero. Zunglido escribí yo. Zwinglio, Ulrico Zwinglio. Es un poco difícil de pronunciar, está bien. Sí. Ok. Bien. Entonces, ahora la pregunta más importante. ¿Cuáles diferencias había entre ellos y Martín Lutero? Entre los dos, entre Zwinglio era muy radical en cuanto a que no aceptaba muy bien. Y él nada que fuese de la Iglesia Católica. Sí. Sí, correcto. Él condenaba cualquier doctrina que parecía que era similar a lo de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el bautismo de infantes y otras costumbres, o sea, no tener altares y pues, o sea, él condenaba cualquier cosa que parecía católico y eso no es el motivo correcto para rechazar una doctrina. El motivo correcto es si no es bíblico, pero él fue muy radical en ese sentido, condenando
doctrinas y Lutero solo quiso cambiar lo que bíblicamente no era correcto. Entonces hay cosas en la Iglesia Católica que no son contrarias a la palabra de Dios y esas no cambió. Asuntos de liturgia, por ejemplo, él mantuvo lo que pudo de la liturgia que la Iglesia Católica había practicado para no ofender y chocar innecesariamente las costumbres de los miembros de la Iglesia luterana. Y eso es completamente correcto. Bien, otros sentidos, otras diferencias entre Calvino y Zwinglio, sobre todo Zwinglio era el radical, pero hay otras diferencias también con Calvino también. Calvino era legalista, dado su origen, su formación. Correcto. Entonces, estudió la ley y por eso no es sorpresa que su enfoque en su predicación era más sobre la ley que sobre... Su audio no está funcionando bien. Ya. Entonces quiso motivar a su gente en base a las demandas de Dios en lugar de motivar por el amor de Dios en Cristo. ¿Sí? Entonces mucho énfasis en la ley, los mandamientos, lo que el hombre tiene que hacer. Y eso sí es algo que vemos en las iglesias evangélicas hasta el día de hoy. Mucho enfoque en la ley, lo que el hombre tiene que hacer y dejar de hacer para ser buen cristiano. Y eso vamos a ver más al fondo cuando estudiamos más completamente cada rama de las iglesias cristianas. Pero hay un sentido que es quizás el más importante de todo, donde había una diferencia. ¿Cuál fue la tercera diferencia principal? La humanista, no. Bueno, resultó de Erasmo el humanista, ¿sí? Pero más que el humanismo enfoca el hombre, ¿sí? Y eso también era parte de su doctrina, que el enfoque no estaba tanto en Dios y Cristo, sino en el hombre. Pero hay un dato de los humanistas que ellos destacaron, que es la causa de todas las doctrinas que ellos tienen que no son bíblicas. La gran mayoría, por lo menos. Interpretar las escrituras con la lógica y el razonamiento humano. Eso, exactamente. Y ellos dijeron que era correcto. Y su motivo para decir que la interpretación correcta es una interpretación en la cual el razonamiento llega a un acuerdo, o sea, que la doctrina o lo que la Biblia dice estaría de acuerdo con la lógica humana. Y su razonamiento, su motivo para pensar así era que dijeron, pues Dios es un Dios de lógica. Entonces, todo lo que dice en su palabra tiene que ser lógico. Y en un sentido tenían razón, pero también había un error en ese pensamiento. Tenían razón en esto, que sí, todo en la Biblia está de acuerdo con la razón y la lógica de Dios, pero no necesariamente de acuerdo con la lógica humana. Ahí estaba su error. Ellos dijeron que tenían que ser lógico al ser humano. Y entonces, todos los cristianos tenían derecho de interpretar de tal manera que estuviera de acuerdo con su propio razonamiento, que fuera lógico. Y es por eso que en esta rama de la Iglesia Reformada hay tantas diferentes denominaciones, porque la lógica de cada uno va a ser diferente. Uno va a decir, a mí me parece que esto es lo correcto, la forma correcta de interpretar. Otro va a decir, no, eso no es, para mí no es lógico eso. Entonces ya se forma otra iglesia, ¿sí? Y por eso la gran multitud de las iglesias, las divisiones, las separaciones están en ese lado de las iglesias reformadas. Claro, hoy día, y voy a ser muy honesto, también la iglesia luterana está muy dividida, pero es porque hay muchas iglesias luteranas que ya han cedido a las ideas de los reformados y han ido en esa dirección, y otros han cedido y sometido a los teólogos modernos que no quieren aceptar la Biblia a menos que pueda probar
científicamente que sea verdadero. Y entonces hay muchas iglesias luteranas que se han apartado de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, cuando llegamos a estudiar más en la tercera lección, la doctrina de los reformados, vamos a ver que muchos de sus errores doctrinales existen porque han usado su razonamiento para llegar a tal conclusión o tal doctrina. No porque la Biblia lo dice, sino porque ellos han concluido que tiene que ser así. Un breve ejemplo. Jesús dijo al distribuir la Santa Cena, al distribuir el pan, dijo, esto es mi cuerpo, dado por vosotros. Los tanto calvinistas como zwinglianos, o sea, los reformadores, dicen, no puede ser, porque el cuerpo de Jesús estaba ahí sentado entero. Imposible que él diera su cuerpo a ellos al entregarles el pan. Pero eso es lo que Jesús dijo. Martín Lutero dijo, bueno, pero Jesús lo dijo. Y los apóstoles, porque hay que ver los contextos, es verdad, pero los apóstoles en 1 Corintios 11 y 13, sobre todo, 10 y 11, confirman que es su verdadero cuerpo y sangre. Al decir, por ejemplo, el que come y bebe indignamente será culpado del cuerpo y sangre de Cristo. No van a ser culpados de pan y vino, sino del cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, los apóstoles confirman que al recibir el pan estamos comiendo el verdadero cuerpo de Cristo en una forma que no entendemos, pero realmente. Y al beber el vino estamos bebiendo la sangre de Cristo al mismo tiempo. Y simplemente creemos porque Dios lo dice, porque su palabra lo dice. Para nosotros también es ilógico. No es lógico eso. Y otra cosa ilógica es que dijo que estaba dándoles su cuerpo entregado el día siguiente y su sangre derramada. En esa noche no estaba derramada todavía. Pero esa es la sangre que les estaba dando, la derramada en la cruz. ¿Sí? Y también para nosotros, hoy, cuando recibimos la Santa Cena, bebemos la sangre de Jesús derramada ya hace 2000 años, pero esa es la sangre que estamos bebiendo. Pero no hay suficiente para todos los miles de personas que no nos importa. Jesús dice que estamos comiendo su cuerpo, estamos bebiendo su sangre en forma que no entendemos, pero realmente. Y es ahí donde recibimos nuestro consuelo al recibir la Santa Cena. Es solo un ejemplo. Vamos a ver otros ejemplos donde el razonamiento de Calvino y Zwinglio entró para cambiar algo que la Biblia dice. Y por ese motivo Martín Lutero no pudo unirse con ellos, porque estaban ya creando doctrinas basadas en la lógica y no por la misma interpretación de la Biblia. Entonces, reconoció sus enseñanzas esas como erróneas, no correctas. Y al unirse con ellos, él estaría respaldando el error. Y la misma Biblia manda que después de exhortar, Dios quiere que estemos separados del error. Romanos 16, 17 lo dice claramente. Y eso vamos a estudiar más adelante también. Por eso no voy a decir más con respecto a eso en este momento. Pero por eso Lutero no se unió con ellos. Aunque tuvo el deseo, tuvo reuniones con ellos, pero cuando vio que no estaban aceptando lo que la Escritura claramente dice, entonces no pudo unirse con ellos y tampoco nosotros. Y por eso se han mantenido esas tres ramas, la católica, la luterana y la reformada. Y en todos los casos es porque hay una autoridad de doctrina fuera de la Biblia. En la Iglesia Católica, la autoridad doctrinal, aparte de la Biblia, son los dictámenes del Papa, y junto con los concilios, la tradición y último es la Biblia como fuente de autoridad. Y por eso se han apartado tanto. Pero también en las iglesias reformadas, aunque ellos van a decir, no, estamos siguiendo la palabra de Dios, la Biblia, completamente, pero al final de cuentas no es así.
La fuente de autoridad que ellos tienen es ¿cuál? Que es más allá de lo que la Biblia misma dice. Es su interpretación basada en su razón. La razón humana ha llegado a ser el jefe, el maestro. Lutero no condenó la razón, pero habló de la razón humana como siervo de la palabra de Dios, sometida a la palabra de Dios, no su gobernador, no su jefe. ¿Sí? ¿Han entendido las diferencias? Sí. Muy bien. Ahora, Laura, creo que usted dijo que tenía otras inquietudes. Bueno, además de la que ahorita acabo de mencionar, Uy, lo siento, su audio no está. Hable despacio. Y también cree lo mismo, ¿verdad? Perdón, la Iglesia Católica cree lo mismo que la Iglesia Luterana en No, relación a la Santa Cena, ¿no? no, hay diferencias claras y eso vamos a ver en la próxima lección. Okay. Pero brevemente, ellos enseñan, en primer lugar, que solo hay que dar el pan, no los dos elementos. En segundo lugar, ellos dicen que la misa es, o sea, la Eucaristía lo llaman, es un nuevo sacrificio de la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. Cuando Hebreos dice no, con un solo sacrificio, en Hebreos 6 y 10, hizo Jesús, ha santificado a Jesús para siempre a los creyentes, a todos los que creen en Él. Entonces, no hay más sacrificios, no creemos en sacrificios. El otro diferencia grande es que ellos dicen que el cuerpo y sangre, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Ya no es más pan, ellos dicen. Es su enseñanza. Y el vino se convierte al pronunciar las palabras de institución, se convierte en la sangre de Cristo y ya no es más vino, aunque parece vino y el sabor todavía es de vino. Ya no es vino, dicen ellos, es sangre de Cristo, nada más. ¿Sí? Y aún después de celebrar la Eucaristía, sigue siendo esos elementos, ya dicen consagrados, siguen siendo cuerpo y sangre, nada más. Aunque mayormente ellos beben todo el vino, el sacerdote bebe todo el vino y no queda más vino cada vez, pero el pan sí lo guardan, la hostia se guarda en una caja especial porque sigue siendo el cuerpo de Cristo. Y en base a ese error doctrinal, cada año tienen la procesión de Corpus Christi. Y entonces llevan las hostias por la calle y la gente adora la hostia, que fuera del sacramento nada más es pan, ¿sí? Solo al recibir el pan en la Santa Cena estamos recibiendo el cuerpo de Cristo. Eso ha creado idolatría en su medio. Entonces, nuestra creencia no es que el pan se convierte en cuerpo, sino que al recibirlo es a la vez el cuerpo de Cristo. Entonces, para nosotros hay no dos elementos, sino 4 elementos en la Santa Cena que recibimos. Recibimos verdadero pan, verdadero vino, pero también al mismo tiempo que recibimos el pan, recibimos verdadero cuerpo y al recibir el vino, verdadera sangre. Esos son los 4 elementos. Entonces, la diferencia con los católicos, ellos dicen no hay solo 2, solo hay cuerpo y sangre en la Eucaristía. Los reformados dicen, no, solo hay 2 elementos, solo pan y vino. Ellos dicen, no hay verdadero cuerpo y sangre. Eso no es, no lo creen. Es simbólico, van a decir, el pan al cuerpo y simbólico el vino de la sangre de Cristo, pero no es. Pero Jesús dijo, es. ¿Sí? Entonces, nosotros simplemente aceptamos que recibimos los 4 elementos. Pan, vino, que no se transforma en nada, siguen siendo pan y vino, pero al recibirlos, también estamos recibiendo el cuerpo y sangre de Cristo, realmente. No simbólicamente, sino realmente, literalmente. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia?
Sí, 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 ahorita más. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Además de Lutero, anteriormente hubo otras personas que buscaron también eliminar los errores de la Iglesia Católica. Sí, pero antes de Lutero fueron siempre buscados por la Inquisición y mayormente muertos. Juan Hus era uno, Savonarola era otro, los dos quemados en la hoguera por la Inquisición. O sea, no lograron, trataron, sí, de volver a la Biblia, reconocieron que había errores en la Iglesia Católica, pero al tratar de manifestarlos, fueron muertos por la Inquisición. También Lutero fue amenazado con la muerte. Cuando él apareció ante Carlos V en Worms, una ciudad de Alemania, para ser juzgado, al final Carlos V sí dijo, sí, te condeno. Le había dado salvoconducto, entonces sí le permitió salir de ahí, pero cualquier persona en camino a casa podría haberlo atrapado y matarlo, ¿sí? Porque eso era la condenación. Muerte era su condenación. Unos amigos de su propio pueblo, viendo eso, fueron y lo llevaron en secreto a un castillo de Wartburg. Entonces, y ahí se quedó 3 años y ahí escribió, tradujo la Biblia al alemán. Entonces fue salvado así por sus amigos y no llegó a la condenación. Y cuando finalmente volvió a Wittenberg, ya había crecido tanto eh, sus seguidores que ya no podían entrar el papado, la Iglesia Católica, para atraparlo y llevarlo al juicio. Hicieron varios intentos, pero nunca lo lograron, gracias a Dios. Entonces, también para él había ese peligro de la Inquisición de ser atrapado y le dieron que muriera, pero Dios lo protegió, gracias a Dios. Entonces, él fue el primero para tener éxito. Ok. ¿Está bien? He oído un pensamiento que dice, la iglesia reformada, una vez reformada, siempre reformada. ¿Qué implica eso? Una vez reformada, siempre reformada. Ajá, como si hubiera continuidad. No necesariamente. Por ejemplo, como dije, las iglesias que fueron reformadas en Alemania, la gran mayoría ya han vuelto atrás. No se han unido con lo católico, pero se han apartado de la palabra de Dios en muchas otras maneras. ¿Sí? Ya casi no queda nada de la doctrina sana de la palabra de Dios en Europa, toda Europa. Y aún en el mismo Alemania, ¿sí? La iglesia luterana más grande de los Estados Unidos se ha apartado completamente de la palabra de Dios. No cree que Jesús nació de una virgen, cree que es hijo, que María tuvo relaciones con alguien y tuvo un hijo, no del Espíritu Santo, no es Dios según ellos, o sea, esto es completamente pagano, han perdido todo, no creen en los milagros que Jesús hizo. Todo su mensaje es mensaje de evangelio social, ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados. Eso es lo que predica, no la Biblia, no la salvación. Entonces es una iglesia luterana, la más grande de los Estados Unidos, la ELCA se llama. Entonces ya se ha apartado completamente de lo que Lutero logró con su reforma. Entonces ese dicho, no sé quién lo ha dicho, pero no es correcto, no, es falso. Okay. Solo unos poquitos. O sea, yo creo que pues hay solo 2 sínodos que realmente han permanecido en todo. Yo sé, Luz María, que usted pertenece a una misión de Sínodo Missouri, pero también Missouri, aunque es más fiel que la mayoría, tiene todavía algunos errores.
Y por eso nuestra iglesia, el Sínodo de Wisconsin, no está unido tampoco con el Sínodo de Missouri. En algún momento, hace como 30, no, hace más de 40 años, estaba unido con Missouri, pero tuvo que apartarse cuando Missouri comenzó a tener compañeros, a unirse con iglesias que no estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Le exhortó por 20 años al respecto y nunca se corrigió. Y hasta el día de hoy no se ha corregido. Es eso. Y otras cosas también que, además de eso. Entonces, es más fiel que la mayoría, pero todavía no completamente. El único bueno, hay solo 2 realmente que han quedado fieles en los Estados Unidos y hay algunos remanentes, unos pequeños grupos en Alemania y Suiza, en otros sitios en Europa que también, y en las misiones nuestras en América Latina y en otras partes del mundo. Sí, hay iglesias que son fieles, predican fielmente la palabra de Dios en su contexto. Pero son muy pequeños grupos en comparación a la gran mayoría que se han apartado de alguna doctrina u otra, en algunos casos de muchas doctrinas. ¿Sí? ¿Preguntas sobre eso? Sí, ¿qué diferencias hay? Entonces, ya el primero es que, aunque oficialmente el Sínodo de Missouri también indica y enseña que no se debe unir con ninguna iglesia que persiste en enseñar doctrina falsa. Eso sigue siendo su doctrina oficial, pero en la práctica lo hacen. Hay muchas congregaciones que se han unido con iglesias reformadas, con iglesias evangélicas, intercambian púlpito y todo, que indica que para ellos no hay ningún problema con esas doctrinas falsas. Está bien, no hay problema, no son asuntos que deben impedir la unidad. Así practican, aunque su doctrina es correcta. Pero lo que resultó en esa es que tienen un error con respecto a qué es la iglesia. Según la Biblia, una iglesia se define como cualquier grupo de 2 o 3 personas unidos en el nombre de Cristo para adorarle y hacer la misión. Pero el Sínodo de Missouri enseña que no, solo la congregación local es iglesia. El sínodo no es iglesia, a propósito, o la denominación no es iglesia. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema con eso? En ese caso, el sínodo si no es iglesia, no puede practicar la disciplina eclesiástica. Y eso es lo que ha permitido que algunas congregaciones han comenzado a unirse con iglesias heterodoxas, iglesias que no enseñan la verdad, y el sínodo no pudo hacer nada, porque solo la iglesia puede practicar la disciplina, y son correctos en eso, pero han identificado mal qué es iglesia, y dicen que no es sínodo, sino congregación local, nada más. Entonces, cuando ha comenzado a ver los problemas de congregaciones ya apartándose de la verdad, de la palabra de Dios, no ha hecho nada al respecto y por eso su práctica ya se ha apartado. Aunque su doctrina al respecto es correcta, pero no están practicando. Y si no practica con persistencia, es igual como su posición doctrinal al final de cuentas. ¿Sí? En algún momento, no sé si ha oído hablar de Seminex, en su propio seminario había profesores negando la creación en 6 días, predicando y enseñando a los estudiantes la evolución. Wow. Y el seminario no pudo hacer nada, porque el seminario tampoco es iglesia. Al final, esos se fueron por su propia cuenta y ya son parte de la ELCAC de que hablé, se han unido con ese sínodo ya más grande, pero en esa época había muchos años en los cuales los mismos profesores del seminario en Missouri estaban enseñando cosas completamente contrarias a la palabra de Dios. Y yo mismo tengo experiencia con eso. Mi padre antes era del sínodo de Missouri. Y cuando Missouri se unió con la ALC, que era muy liberal en su doctrina, mi padre dijo, no, ya no, porque él estaba exhortando por 10 años sobre
el hecho de que más y más se iba en esa dirección. Pero cuando finalmente lo hizo en forma oficial, dijo, no, voy a separarme. No puedo. Mira lo que dice Romanos 16, 17. Lo que están haciendo no es bíblico, es contrario a la palabra de Dios. Entonces mi padre se separó y me alegro mucho que lo hizo. Pero antes de separarse, nosotros visitamos, él era misionero a Nueva Guinea, y cuando volvíamos visitamos a los padres de mi mamá y también, o sea, nuestros abuelos en ese lado y del lado de él. Y cuando visitamos la iglesia donde asistía mis abuelos padres de mi mamá, ahí estaban enseñando la evolución. Y yo estaba en primaria y en la escuela dominical estaban enseñando que Adán y Eva no eran personas reales. Mi hermano, pero sí, son reales, eran reales. Ay, algún día van a aprender. Y después de la escuela dominical, subimos para el culto y ahí el profesor de escuela dominical, como broma al pastor, dijo, mira, estos todavía creen que Adán y Eva son verdaderas personas. Y el pastor, ay, sí, qué problema. Entonces, yo personalmente experimenté eso. Y en el lado de mi padre también, cuando mi padre se separó de Missouri, su madre y sus padres no entendieron. ¿Cómo puede ser? Somos luteranos, esa ha sido nuestra iglesia de siempre. Y nuestro pastor está enseñando bien, pero mi padre sí, pero hay muchos que están siendo entrenados en el seminario que no. Después de la muerte de mi padre, una vez estaba visitando a mi abuela y ella ya muy preocupada me dijo, Felipe, tenemos un pastor y está negando la creación en 6 días. Y ya le dije, abuela, eso es lo que mi padre estaba tratando de decirle. Sí, ya no usted no puede estar segura en cuanto a quién va a recibir como pastor. Alguien que todavía enseña la doctrina fielmente o alguien que no. Y en ese caso ya no estaba enseñando correctamente. Y muchas otras cosas estaba negando. Cuando llegué a mi primera congregación, cuando salí del seminario, yo fui pastor de una congregación por 1 año y medio antes de ir a las misiones latinas. Pero el grupito que tuve, para comenzar, eran personas que habían salido de su congregación de Sínodo de Missouri. Y pregunté por qué han salido de esa congregación. Es porque ese pastor ya está negando todos los milagros. Niegan las 10 las 10 plagas en Egipto eran realmente cosas hechas por Dios, eran fenómeno natural, estaba enseñando. Y estaba negando todos los milagros de la Biblia. Y entonces, es otra experiencia que tengo. O sea, no es solamente en algunas partes, es muy común eso en Missouri hoy en día. Aunque sí hay algunas congregaciones, pastores fieles a la palabra, pero aunque no he encontrado ninguno que reconoce que toda agrupación de cristianos es iglesia y puede practicar la disciplina eclesiástica. ¿Sí? Eso es lo que originalmente ha llegado a todos estos problemas de doctrina en Missouri, desafortunadamente. Todavía nuestra iglesia, el Sínodo de Wisconsin, está trata de hacer reuniones con los presidentes y líderes de Missouri para ver si se puede volver a la doctrina que antes Missouri tenía. Pero hasta ahora no lo han logrado. Y sobre todo, insisten todavía en que su doctrina sobre qué es una iglesia sigue así. Y eso sigue haciendo que no pueden practicar la disciplina en las congregaciones del sínodo. Son las mismas congregaciones que tienen que practicar la disciplina en sí mismos. Si sus líderes o miembros tienen que identificar el problema y practicar la disciplina, y no lo hacen mayormente, confían en el pastor. Y si el pastor trae algo malo,
no hacen nada. Ese es el problema en Missouri, desafortunadamente, tristemente. Sí, ya entendió. Interesante. Entonces son esas las dos doctrinas principales en las cuales no estamos de acuerdo. Claro, pero eso ha resultado en que casi cualquier doctrina en alguna congregación u otra es enseñada. ¿Sí? Aunque la doctrina oficial de Missouri solo tiene errores en lo del compañerismo eclesiástico y en la identificación de qué es iglesia. Y también con respecto al ministerio público. Para ellos, solo el pastor es el único que puede ser llamado para un ministerio público. Los maestros no, un misionero no. Mi padre nunca fue ordenado cuando su primer llamamiento fue para ser misionero. No fue considerado en el ministerio público. Evangelistas no son parte del ministerio público y no es así. Eso es otro error que está dentro lo de la doctrina de la iglesia. Es también unida con esa doctrina, es la doctrina sobre el ministerio, ¿sí? Y quienes pueden ocupar el ministerio. Entonces la Biblia no pone ese límite. Puede haber diferentes formas del ministerio, personas llamadas para llevar a cabo diferentes funciones. Efesios 4, 11 y 12 muestra que no es solo el pastor, ahí habla de apóstoles, maestros, profesores, evangelistas, todo eso es parte del ministerio que Dios ha dado, pero Missouri solo reconoce uno, el del pastor. ¿Sí? Entonces, esas son algunas de las diferencias que tenemos desafortunadamente. Ya, sí, estoy asociándola con la práctica a nivel nacional. Sí, O sea, aquí en Venezuela, pues lo que es la práctica. Ajá. Por ejemplo, no tenemos, y está en los estatutos, comunión de púlpito. Se reconoce sí la iglesia donde tienen 2 o 3 congregados, allí esa es como la descripción fundamental pues, de la iglesia. Ajá. Ajá, pero sí, lo del ministerio pastoral sí es. Ya. Entonces, ¿reciben en la Santa Cena a otros de otras iglesias? No. No, ya. Bueno, pues eso tienen correcto, pero, y me alegro, pero hay muchas congregaciones en los Estados Unidos que no lo practican bien. Y en otras partes puede ser, no sé. Entonces, por eso no estoy buscando alguna congregación en sí, pero estoy hablando de la denominación, como de una denominación completa, ¿sí? Entonces, hay esos... Es bueno saberlo para tener en cuenta qué son las diferencias. Muy bien, eso. Sí, y lo que hace va a estar entre usted y Dios, pero mi papel es mostrar. Es mostrar lo que la Biblia dice y mostrar si alguien está enseñando contrario a lo que la Biblia está indicando. ¿Sí? Esa es la idea. Correcto. Ok. Muy bien. Gracias por su comprensión y por las preguntas. Y si tienen otras, ya la hora ha terminado, pero si tienen otras, guárdalas, anótelas y y mayormente si terminamos antes de la hora, entonces ya puede haber tiempo para estas preguntas en esos tiempos, en esos momentos. Ok, entonces vamos a terminar con oración. Querido Señor, se ha dicho sabiamente que si alguien no conoce la historia, está destinado a repetirlo. Le pedimos que por la obra del Espíritu Santo nos ayudes a apreciar todo lo que tú has hecho en el pasado para el bien de tu iglesia, pero pedimos también que al conocer la historia de la iglesia nos ayudes a no repetir nunca las cosas que muchas iglesias han hecho que son contrarias a tu voluntad con respecto a tu iglesia. Queremos ser una iglesia que aprecia de gran manera toda la verdad de tu palabra y que nunca se desvía por ningún motivo de esa verdad, sobre todo la verdad con respecto a nuestra salvación. Pedimos que tu Espíritu Santo obre esa apreciación en nosotros. Luego, después de conocer y apreciar esa verdad, nosotros mismos pedimos que nos ayudes por gratitud a ti a compartirla con otros cada vez que tengamos oportunidad de hacerlo.
Perdónanos cuando no lo hacemos bien. Y si nos desviamos de la verdad, como muchos cristianos se han desviado en el pasado, pedimos que nos traigas de nuevo a la verdad de tu palabra, donde hay seguridad de salvación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta ahí para esta vez. Entonces, con este grupo, la próxima vez sería el próximo martes a la misma hora. Espero que puedan asistir. Muchas gracias por todo. Muy interesante todo. Ok, muy Dios bien. bendiga. Ok, me alegro que lo vea así. Bien, que Dios les guarde. Hasta la próxima entonces. Amén. Amén, igualmente. Ok, muy bien.